¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Crónicas de mi Tierra Leyendas. Es un gusto tener como invitado a nuestro querido amigo Estanislao Corona, quien es historiador por la Universidad Autónoma del Estado de México y pues es un promotor de la cultura en su pueblo natal, Santa María Nativitas, Tarimoro, en el municipio de Calimaya. Estanislao, pues sé bienvenido, sabes que esta es tu casa y pues es un placer tener a tan gran e ilustre amigo y figura de en este caso, de la promoción, de la divulgación de la historia a través de las redes. No, pues muchas gracias por la invitación, como siempre, mi estimado amigo, más amigo que ilustre y todo lo demás, cuanto título me quieran poner. No, la verdad que me gustó desde hace mucho tiempo la historia, eh, la estudié de manera profesional y pues hoy nos dedicamos un poco al rescate cultural, tanto municipal como comunitario, como comúnmente le decimos a este rescate de la identidad de nuestras comunidades, pero también no podemos dejar pasar pues la historia estatal, ¿no? Hacemos una serie de actividades culturales que pues hoy a través de la tecnología nos permite divulgar todo esto, ¿no? Al final de cuentas nos ayudan los medios masivos como es el internet a través de las redes sociales y nosotros nos valemos de eso, pero pues también hacemos trabajo de campo, hacemos trabajo de oficina, ¿por qué no? Hacemos actividades culturales, presentaciones de libros, actualmente estamos organizando el Festival Cultural del Maíz, Cacahuacincle y el Pozole, entonces pues ya estamos más para allá que para acá, seguimos trabajando en esta cuestión de la difusión. Pues damos las gracias a la revista Disentir, que es nuestro emisor de nuestra señal, y pues bueno, a nuestros queridos amigos y directores de este asunto de edición, de publicación, que son Ismael Díaz y Oscar Trejo, nuestros grandes amigos, que son quienes han llevado a cabo esta parte de esta temporada, esta primera temporada de Crónicas de mi Tierra Leyendas. Y pues bueno, entrando en materia, mi amigo Stanislao, pues tú, ¿cómo consideras la leyenda? Para ti, ¿qué es todo este bagaje de cosas que la gente nos cuenta? Bueno, pues para mí la leyenda, primeramente, pues tenemos que definirlo y a veces es necesario pues rescatar aquellas definiciones que aprendimos en la escuela, porque al final de cuentas si no lo entendemos, pues es parte de un subgénero literario como es la ¿Mm? narración, recordemos que forma parte así como la fábula, así como el cuento, pues ¿Mm? las leyendas también son parte importante, ¿no? Son una especie de narraciones, desgraciadamente, en el caso de las leyendas en términos, digamos, comunitarios, no tienen un carácter muchas veces de ser rescatadas o escritas, sino más bien en el colectivo de las comunidades se van ¿Mm? transmitiendo de manera oral. Esa es una tradición, digamos, que forma parte del bagaje cultural de una comunidad, de un pueblo, ¿no? En este caso, pues hay leyendas famosas, hay leyendas que identifican a un país, ¿no? En el Claro. caso de México, pues hay muchas, pero en el caso de las comunidades, pues muchas veces se quedan en simplemente narraciones que se van transmitiendo a través de los familiares, a través de los bisabuelos a los abuelos, de los abuelos a los papás, y es como a veces nos llegan parte de esas leyendas, como bien decimos, a veces son parte ficticia, pero también a veces tienen parte de realidad cuando se analizan parte de esas leyendas de manera profunda, digamos, cuando nos ponemos a analizar el contexto en que se dan esas leyendas, podemos encontrar muchos elementos que van a dar explicaciones incluso de la vida social, económica, cultural, incluso de las tradiciones y costumbres de esa comunidad, incluso pues también relacionadas con la religiosidad. Una leyenda pues tiene diferentes temáticas, desde seres endemoniados, como comúnmente se dice, Sí. espectrales, como pueden ser fantasmas, pero también están ligados a cuestiones, por ejemplo, relacionadas con los santos, como en algún momento lo comentamos con algún compañero antropólogo, Ujú. no necesariamente tiene que ser con seres malignos, ¿no? Sino también con seres que son todo lo contrario, como pueden ser ángeles, como pueden ser santos, en fin,
la leyenda tiene diferentes matices y es algo chistoso porque uno de los primeros libros que a mí me cautivó y que puede decirse que leía conciencia fue una novela fue una leyenda, novela leyenda, que se escribió por allá del Estado de México, por allá por el sur, se llamaba El Empautado precisamente, y que no sé dónde quedó mi libro, pero que formó parte de la colección de la enciclopedia, de la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Fue una leyenda que a mí me gustó y que me atrapó mucho porque de esa manera pudimos conocer, o el autor daba a conocer muchas de las costumbres que se tenían relacionadas, por ejemplo, con los difuntos. Cuando alguien se muere, pues todo lo que acontecía detrás de un difunto, cómo era el velar, cómo era, por ahí decimos, ese último convivio comunitario. Entonces mucha de la gente, vecinos, amigos, se daban cita a esa última reunión con el difunto y es narrada a través de estas leyendas que forman parte del acervo cultural de nuestro estado. Entonces así podríamos definir parte de lo que es una leyenda, mi estimado maestro. Claro, y de ahí la importancia, ¿no? La importancia que tiene este fenómeno y de donde adquiere un carácter de historicidad. ¿Por qué? Porque Así estas leyendas que son parte de esa tradición oral, de ese contexto que la gente nos cuenta, cómo se va transformando en una verdad histórica. Y a fin de cuentas, esa verdad histórica va a tener una representación en toda nuestra comunidad y va a ser un hecho que aparentemente, aunque la gente dude, tiene una cuestión de trascendencia. ¿Por qué? Porque la gente ya no pasa por esa calle, porque la gente puso una cruz, porque la gente sacó una imagen, porque la así es. gente acepta el milagro. Entonces, toda esta parte de la importancia y ese rescate que está motivando esa leyenda, porque da explicación a un acontecimiento que ha ocurrido y que finalmente justifica una realidad, ¿o no? Así es, incluso hay muchos elementos dentro de un pueblo, de una comunidad, Ajá. que están relacionados a las leyendas, y me refiero a cuestiones materiales, como es el caso de aquí en Santa María, de una Santa Cruz, estas que normalmente Claro. se festejan el 3 de mayo, Ujú. que tienen un sinfín de significados, pero algunos de ellos están relacionados precisamente con este tipo de leyendas. Recordemos que en el periodo prehispánico, a la entrada de los pueblos se colocaban en algunos lugares piedras con el nombre del lugar, incluso iban incluidos pues, algunas tipo de descansos para que la gente que caminaba por ahí pudiera descansar en cada lugar que llegaban, pues se ponía este tipo de espacios para el descanso. Pero posteriormente es curioso que se sustituyeron con algunas de las cruces que estaban en las entradas de los caminos o en las salidas. Sin embargo, detrás de ellos a veces también hay algunas narraciones o leyendas relacionadas con apariciones espectrales o incluso con seres diabólicos o con otro tipo de acontecimientos que incluso son algunas de las leyendas. Cabe aclarar que no tengo de momento ninguna leyenda por escrito, sino todo fue precisamente esta transmisión de la oralidad, de la historia oral, que en este caso mi abuela materna me transmitió, porque yo era un niño y normalmente siempre me contaba este tipo de leyendas cuando pues estaba haciendo su quehacer, y yo pues curioso me acercaba a ella y uno pues, a ver, cuéntame un cuento, y resultaba que no era un cuento, era una leyenda sobre Claro. algún acontecimiento de la comunidad. Claro, y ahí es algo bien importante lo de las cruces. No solamente porque son descansos, sino porque son los límites de la propiedad del pueblo. Y esa parte de esos espectros, si los vemos desde el punto de vista hoy, podemos entender que son protectores. No solamente son maléficos, sino son protectores para la comunidad. ¿Por qué? Porque lo están protegiendo de invasores, o en este caso de gente que está a altas horas de la noche pasando por el espacio. Y es algo bien curioso. ¿Por qué? Porque quien andaba en las noches, pues era una persona que era mala vida.
y que buscaba hacer un mal a la gente de la comunidad. Entonces son esos entes que aparentemente son seres nocturnos, malévolos, aparentemente, pero son protectores de la comunidad. El caso de la Llorona, ¿no? El caso Así es. del Charro Negro, ¿no? Y pues bueno, vamos a dar pie aquí en esta parte, en ese rescate que has hecho de Santa María Nativitas como parte de esas leyendas que te han contado y cómo las puedes contextualizar en el sentido histórico, cultural y sobre todo la parte que es muy importante es el sentido de la leyenda como tal, con esa magia, con ese elemento que nos causa el temor y que nos hace dudar de una realidad. Así es. Bueno, primeramente me gustaría por ahí comentarles o compartirles el dato de este libro que leí y que de precisamente le tomo el gusto a las leyendas, que es precisamente El Empautado. Por ahí si tienen la oportunidad de leerlo, la verdad que está muy bonito. Y su autor es don Celedonio Serrano Martínez. Precisamente fue de los primeros libros que leí hacía conciencia. Y digo a conciencia porque pues se toma uno esa molestia de analizar cada uno de los elementos que componen esa narración. Por ahí se los dejo de tarea, por si ahí lo consiguen, la verdad que me gustaría volverlo a leer porque es algo que me marcó, ¿no? Bueno, ahora bien, pasando ya a parte de las leyendas que existen en nuestras comunidades, y en este caso en Santa María Nativitas, existen diversas leyendas. Una de ellas me gustaría platicárselas porque no solamente forma parte se puede caracterizar como leyenda, sino también como una creencia. Digamos que entre la población hasta hace unos años se tenía identificado que cada vez que una persona fallecía, previamente en las calles se escuchaba el llanto lo que nosotros decimos el muerto por acá. Ah, caray. Sí, entonces ya la gente cuando esto se escuchaba pues durante la noche precisamente a las 12, pero era un quejido de lamento, así como que, oh, era muy curioso. Y les voy a contar porque Y te chilló el muerto. yo soy una persona muy incrédula. Ajá, Efectivamente, dicen por ahí que chilló el muerto, pero más bien fue un quejido. ok. Entonces, cada vez, antes de que una persona fallecía, se escuchaba el lamento. Y lo curioso es que a veces dice uno, no, es que fueron los perros, ¿no? Esa creencia de que no, es que fueron los perros. Pero es curioso porque a veces el quejido se escuchaba en diferentes puntos, digamos, Ujú, puede ser en la esquina o a media esquina, o se escuchaba más lejos. Y yo era muy niño, aproximadamente de unos 7, 8 años. Vivíamos, pues precisamente actualmente donde vivía mi abuela paterna en este caso, ujú. y pues es algo curioso porque a mí me tocó escucharlo en el transcurso de la noche, es cuando pues uno quiere, ahora sí como comúnmente se dice, levantarse al baño, y Ajá. por ahí como eso de las 12:30, 1 de la mañana, escuché precisamente ese lamento, que hasta cierto punto cuando es uno niño, pues es impactante, ¿no? Pero Claro. aún uno no sabe si fue real entre el sueño y otro, pues lo que se cuenta entre los familiares, ¿no? Porque al otro día normalmente cuando pasa eso, entre vecinos o familiares, siempre era de, ¿escuchaste al muerto? Anoche se escuchó. Entonces se da uno cuenta que pues no es un sueño, sino que fue parte de algo que no solamente una persona escucha, ¿no? Sino que ya son varias personas que, que escuchan este lamento y que se comenta. Entonces, al final de cuentas era como un aviso, ¿no? Y a los 3 días Claro. ya, seguro había un difunto. Esto no acompañaba, por ejemplo, los perros normalmente empiezan a aullar o se Ajá, revuelcan en el piso, igual los gatos. Cuando va a pasar alguna desgracia o estaba falleciendo alguien, el animal que es familia, de la casa del familiar que está falleciendo, dentro de la casa o fuera de la casa, normalmente hacían ese tipo de revolcarse, lo que llamamos comúnmente, de la nada
se levantaba y era cuando ya fallecía la persona. No sé si ocurría este fenómeno. Más bien eran los perros vecinos de donde, Ajá, digamos, era el difunto, eran los que empezaban como a aullar, pero había que explicar que era diferente el aullar de los perros con el quejido de pues, lo que nosotros denominamos con este ser ajá, espectral, que era el muerto, el porque no muerto. era ni la muerte, era el muerto, así se le Ajá, denominaba. Hoy todo esto se ha perdido con toda la tecnología, con toda esta forma diversa de incluso de convivencias, porque normalmente las actividades en una comunidad entre semana pues terminaban temprano, entre las 10 de la noche, ya era muy claro, difícil ver a gente caminar a las 11 de la noche, al menos que pues fuera por algo en especial, ¿no? Las calles pues no eran como hoy, prácticamente no había alumbrado público, claro. las calles pues eran de tierra, como comúnmente decimos, entonces Ujú, era esto le daba un toque especial todavía más a estas cosas. Todo esto se va perdiendo porque hoy en día, pues, la gente convive hasta altas horas de la noche, entonces, no sé si todavía alguien lo haya visto, pero digamos que todavía hasta hace unos 20 años, todavía como que era más común que la gente lo contara, ¿no? Hoy en día, pues claro. esto poco a poco se va perdiendo, pero era algo que incluso la gente ya sabía como que escuchar al difunto un día, a los 3 días, seguro, seguro, por ahí ya Sí. alguien Ese velo resultaba de la noche que es muy complicado, ¿no? Sobre todo en estas así es. comunidades, porque encierra ese misticismo, esa parte cultural, esa parte esotérica, ¿no? Que es donde se Ujú. presentan cosas que no entendemos, que no podemos explicar en nuestra realidad. Entonces, esto nos lleva a entender que esa leyenda, esa verdad que la gente cuenta del muerto, pues bueno, fue patente y que hoy en día solamente los que tienen esa una habilidad, sobre todo en la noche, es cuando lo pueden escuchar, porque ya no todos lo escuchan, sino solamente ciertas personas claves, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta cierto punto, pues no hubo como un temor, porque pues al final de cuentas era un niño, no sabía como que tenía conciencia completamente de lo que pasaba, pero al final de cuentas, esta forma de contar estas leyendas, pues al final de cuentas también lo arropa parte de las experiencias que va uno teniendo. Bueno, esa es una de las que por acá teníamos. Hay otras, digamos que hay bastantes leyendas. Una, por ejemplo, que se tiene es de que precisamente aquí en la comunidad, cuando se viene, digamos, cuando recordemos que Santa María se ubica a pocos kilómetros de Metepec, entonces Ajá, cuando viene uno de Metepec para acá, a la entrada del pueblo hay una Santa Cruz que se le denomina la Cruz de la Loma. ajá. Digamos que anteriormente, pues Santa María está a una altura mayor que otras comunidades. Si ustedes vienen de Metepec, luego se ve un poquito más elevada. Entonces hay Es una por el Santa camino viejo Cruz. a Zacango, ¿no? Por ahí. Efectivamente, Ajá, efectivamente ahí, incluso si va uno a Zacango, lo puede uno ver. Esto que les vamos a contar, incluso ya por ahí lo platicamos con algunas personas un 3 de mayo, por ujú, ahí, que nos acercamos a conocer pues, precisamente parte de los orígenes y la gente sabía el por qué se había colocado esta cruz. Y algunos de ellos comentaban precisamente que cerca de la cruz había una barranca y que normalmente cuando los jóvenes venían de algún baile, porque pues aquí sí los fines de semana, normalmente para la gente hasta hace unos años, unos 20 30 años, los días sábados pues eran días de diversión, pero normalmente pues iba uno a los bailes a los pueblos vecinos, que claro. eran bodas, 15 años, como que no era, hoy Metepec pues ya atrae, ¿no? Toda esta parte, pero anteriormente no existía eso, entonces digamos que el pasatiempo para los jóvenes era ir a los bailes a otras comunidades, entre ellas pues San Felipe, San Bartolo, que son comunidades cercanas. Entonces pues la gente, pues los jóvenes venían en grupo de 5, de 4, no muy numerosos, Ujú. pues ya altas horas de la noche, hay que sí, habría que decirlo, después de medianoche a la 1, 2 de la mañana, y decían que en ocasiones se aparecían seres maléficos, como podía ser un perro, como podía ser un ser por ahí que los espantaba,
y que la gente, pues, al ver estos seres, pues corría, ¿no? Y que precisamente por eso se colocó esa Santa Cruz. Es curioso, ¿por qué? Porque cuando la gente ya veía a lo lejos a la Santa Cruz, incluso hasta como que sentía una La paz interior. alivia. Ya llegamos al pueblo, ya no pasa nada. Pero precisamente esta Santa Cruz incluso está ligada con una anécdota que mi abuela, respaldando todo esto, que me contó, le contó a mi mamá me la contó a mí, y se dice que precisamente ahí mataron Ujú. a una persona precisamente que venía a ver a su novia aquí a Santa María, no era de aquí la persona, Ujú. y al parecer, mi abuelita le contó a mi mamá que una ocasión, porque anteriormente recordemos pues, que la gente caminaba, ella iba rumbo a San Bartolo caminando y que vio de manera, pues, digamos, como una especie de visión cuando mataron a esta persona, pero esto ya había pasado. Ujú. Entonces mi abuela materna vio así como una especie de visión cuando mataron a esa persona y fue algo que se quedó incluso hasta pasmada porque no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué Entonces, tipo de visión fue la que vio? ¿Qué es lo que le llevó a cabo a entender esa imagen? ¿O nos la puedes describir algo? ¿Te platicó algo de qué es lo que vio? sí, el momento en que lo estaban precisamente matando a esta persona que aparentemente pues fueron, se dice que de 2 a 3 personas que lo mataron. Anteriormente pues era común que la gente cargara tal vez algún arma, tal vez de Claro. fuego, tal vez Arma blanca. arma blanca. Efectivamente, recordemos que mucha gente pues usaba este tipo de armas ya sea para defenderse o también como parte de las faenas del campo. Claro, el Recordemos que machete, el clásico machete. efectivamente, el machete o la Ajá. navaja, que muchas veces se utilizaba en el campo. Entonces, normalmente esto era como que muy común que la gente anduviera como que armada con este tipo Ujú. decimos, de arma de fuego o también arma blanca. Hoy en día, pues ya incluso es un delito andar armado. Claro. Pero en esos momentos, pues no. Entonces, mi abuela describe que precisamente vio el momento en que precisamente lo estaban matando, pero nuevamente ya esto ya había pasado y a mi abuela se le reflejó como especie de visión. Entonces, fue algo que pues al final de cuentas impresiona porque son con las cosas que nos vamos quedando en el colectivo, ¿no? Porque en ocasiones cuando vamos ahora sí que por ahí a mí me tocó salir y caminar, pues iba uno pensando, híjole, y si me aparece esto, va uno ya condicionado por lo que uno ya sabe, ¿no? Que pasó en ese lugar, por lo que posiblemente pues, se pueda aparecer. Claro. Entonces también eso explica parte de que, por ejemplo, se colocó esa Santa Cruz precisamente para alejar todos aquellos males, cualquiera que fuesen. Entonces, hoy en día, pues esa Santa Cruz se le rinde culto el 3 de mayo, pero la gente poco a poco también se va olvidando de esas leyendas o por qué se colocó ahí. ¿Y ese espectro es una sombra o cómo lo puedes tú describir? Ella comentaba que vio como si estuviera pasando el momento a Ajá. precisamente de ese momento cuando están asesinando a la persona. Entonces, Entonces se reproduce, hizo la sí, reproducción, sí, por eso digo, sí, es como una complicado. visión Una tal cual, ¿no? visión. Ajá. Ajá, sí, es como cuando se le aparecen, la gente dice que se le aparece la Virgen, ¿no? Claro, La claro. están viendo, ¿no? Aunque tal vez no la pueden tocar, pero están viendo ese momento. Hay gente pues, que le pasa, ¿no? Entonces es algo curioso porque precisamente se van juntando varios elementos que van explicando un acontecimiento o una leyenda en particular de Claro. nuestra comunidad. Y el alma en pena quizás hacía que se reprodujera el momento de su muerte, para que en este caso Efectivamente. supieran qué es lo que había pasado en esa realidad. Sí, incluso hace rato comentábamos con algunas personas sobre estas cuestiones y decíamos que en ocasiones posiblemente el ente, el espíritu, lo que sea,
no tanto que quiera espantar, me dice la persona, es que dice, yo me dedico como que a tratar de entender qué es lo que quieren, y a veces dicen, solamente lo que quieren es pues mediante esta visión que no tienen todas las personas, cabe aclarar, solamente algunas, es lo que dice es que la gente tenga conocimiento de cómo sucedió el hecho, ¿no? De hecho, sí. Es decir, qué pasó. Entonces, es interesante porque ayuda a entender parte de ese fenómeno que tal vez nadie observó cuando se dio, Claro, pero que claro. ayuda en ese momento. Nuevamente, son pocas las personas que lo pueden ver, para ella, lo que comentaba. Entonces, dice, no todos lo pueden ver, pero quienes lo pueden ver es para que más o menos tengan como el testimonio de lo que pasó. Lo que pasó. Bueno, Sí. Estanislao, nos quedan casi 3 minutos. Se nos ha ido el tiempo volando con estas leyendas, estas dos leyendas. ¿Hay algo más que quieras agregar para, en este caso, poder complementar esta bonita noche de esas No, pues hay leyendas muchas. docentes? No, ¿Mandé? pues hay muchas, hay varias anécdotas que mi abuela me contaba, como también de las brujas, como también el Claro. del sereno, que también se De, daba. de las brujas que saltan en los cerros, ¿no? Que es otra tradición que se tiene mucho aquí en el Valle de Toluca. Sí, pero acá a diferencia de que andaban saltando, Ajá, no, hay por ahí alguna anécdota que me contaba mi abuelita, que era una señora que ayudaba en las labores de la casa, ajá. y que cuando se dieron cuenta ya se estaba chupando a un niño. Ah, caray. Entonces fue algo, sí, porque no es como que la leyenda clásica de las bolas de fuego, no, no, Ajá. no, son diferentes tipos de anécdotas, que esto incluso pasó, ella nos los contaba que pasó en la casa de su papá, que era una Ok. señora que ayudaba Ajá. al quehacer, y que por ahí alguien tenía un recién nacido, Ajá. y que cuando se descuidaron, pues ya se estaba por ahí chupando al niño. Este tipo de narraciones que las tenemos en otros lugares, pero que son diferentes, ¿no? Claro, Pero que incluso hay muchas que están relacionadas incluso con vivencias familiares, ¿no? Que incluso eso será otro capítulo, si es que nos invita el maestro claro que Gerardo sí, claro para que otra, sí. Estás para para la otra. siguiente temporada, esperamos esa y de ahí viene el dicho, ¿no? De que se lo chupó la bruja. Así es, Sí, efectivamente, claro, ¿no? Lo claro, malo que claro. a los jóvenes, ¿no? A los niños ya, a nosotros ya no nos toca. Ya no se lo chupa la bruja. Pues bueno, pues esto ha sido Crónicas de mi tierra, leyendas. Estanislao, pues quieres platicar o mandar un mensaje, saludos y sobre todo, pues eh, dejarnos con esta inquietud de estos entes que están pasando o que pasaron en esa historia de Santa María Nativitas Tarimoro, que es un pueblo muy importante, un pueblo viejo del Valle de Toluca y sobre todo del municipio de Calimaya. No, pues solamente invitar a la gente, pues que intentemos recuperar, ya no solamente de manera oral, sino también escrita. Recordemos que la gente adulta ahora con la pandemia mucha se nos fue, y desgraciadamente también se llevaron todas estas anécdotas, todas estas leyendas que pues circulaban entre la población. Hoy poco se sabe, más que lo que la gente pues ya mayor, y decir gente mayor pues ya es hablar de gente de 70, 60 años por acá en el pueblo, y hay Ujú. muy poca gente mayor de 80 años, de 90 ya casi no. Sí, Entonces, poco a claro. poco todo esto se puede ir perdiendo. Entonces, lo recomendable es, hoy en día, pues hay gente que lo graba en audio, ¿no? Pero Ujú. de preferencia habría que, pues, escribirlo. Es algo que puede quedar para la posteridad. Entonces, Claro. pues, invitar a la gente también que lo registre y que pues, nos los comparta, ¿no? Para Claro, es conocer más. importante, sobre todo un promotor de cultura como es nuestro amigo Estanislao, que pues queda en buenas manos esta información, queda en buenas manos todo el material y sobre todo la honestidad de que él da los créditos a las personas que van a entregar toda esta información. Así es, a todas las personas les damos los créditos, porque al final de cuentas la información no sale de la nada, sino que alguien es el autor, o alguien por ahí tuvo la curiosidad, ¿no? Y el tiempo de rescatar esto. Entonces, pues, siempre vamos a dar los créditos, pero sobre todo la idea es compartirlo para que más gente lo conozca y que no se pierda
en el tiempo, porque al final de cuentas lo no contado y lo no registrado se pierde en el tiempo. Pues agradecemos a nuestro público que nos haya escuchado, a nuestra revista Disentir, a Oscar Trejo y Ismael Díaz, que nos apoyan en la producción. Y pues bueno, esto es Crónicas de mi Tierra Leyendas con Gerardo Sama. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.